Hola a todos. Antes que nada, muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, Zaragoza, que por medio del maestro Arturo Villarreal me hicieron la atenta invitación al quinto conversatorio internacional Camino de Tierra Afuera de Zacatecas a Texas. A mí me tocó hablar del mantenimiento y conservación de las antiguas estaciones de ferrocarril en Coahuila, las cuales, según el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos e Inmuebles del INAH, son 24. 24, esperemos, puede ser más, pero no menos. Quiero comentar algo antes de empezar la plática. De estas 24 estaciones, la mayoría está en franco deterioro. Por eso es importante poner atención a lo que el gobierno federal, junto con el gobierno del estado de Coahuila, están realizando para la reactivación de las líneas ferroviarias de México. En este caso, voy a estar hablando de Coahuila. ¿Por qué digo esto? Porque siempre cuando se renueva algo, se tumba lo antiguo. Y eso siempre ha pasado. Hay que cuidar que en esta ocasión, de las 24 estaciones de ferrocarril, de donde se restablezcan las líneas ferroviarias, estas estaciones se restauren. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de ellas están en zonas deprimidas, lo cuales albergan a zonas de prostitución y vicio. Perdóname las palabras, pero así es tal cual. Estamos hablando de un patrimonio cultural que está constituido por un diverso y numeroso conjunto de bienes con valor histórico, artístico y tecnológico presentes a lo largo y ancho del estado y que puede apreciarse en edificios construidos para estaciones de pasajeros y de carga, talleres, tanques de agua, casas de máquinas y redonda. Una casa redonda es donde se hacía el mantenimiento de las locomotoras. Obras de ingeniería construidas de sillar, piedra, adobe, madera y ladrillo. A esta fecha, una gran parte de esta infraestructura continúa productiva y los ferrocarriles en marcha, pero son de carga, no son de pasajeros, que es lo que comentaba hace rato, que el gobierno federal está reactivando estas líneas para que puedan los pasajeros volver a usar este sistema de transporte, de hecho, muy productivo y muy eficaz, que en la época del Porfiriato unió a todo el país e hizo que fuese una potencia económica. Aunque no me lo crean, así fue. En la época de don Porfirio Díaz y en plena época de Revolución Industrial. Como comentaba, están en operación, pero con un avance de deterioro de sus estructuras, las cuales su prioridad es mantener y conservar, así como promover su reaprovechamiento a través de sus programas culturales y de desarrollo de las comunidades a las que sirvieron durante su larga vida. Objetivos: localización, mantenimiento y conservación, restauración y resguardo de los bienes muebles culturales y documentales que contribuyeron a la comunicación y crecimiento económico estatal a finales del siglo XIX y principios del XX. Estamos hablando más o menos de una época de 1892 a 1900, un poquito 1910, obviamente, porque empieza la revolución y ya a partir de ahí toda la obra que se estaba realizando se tuvo que parar. Que en coadyuvancia con otras dependencias de gobierno y sociedad civil se pueda lograr la donación de estaciones ferroviarias al gobierno de Coahuila. Salvaguardar el patrimonio ferrocarrilero, perdón, construido de carácter histórico y artístico, así como apoyar las iniciativas públicas y privadas sociales encaminadas a su protección. Su reaprovechamiento y disfrute con espacios culturales, museos, bibliotecas, salas de lectura, escuelas y centros de capacitación. Obviamente, teniendo la prioridad de que se vuelvan a hacer estaciones de ferrocarril como fueron hechas, para lo que fueron hechas originalmente. Y bueno, aquí está el listado de las 24 estaciones que están registradas en el catálogo de Lina. Y vamos a hablar que vamos a hacer por orden de numeración. Empezamos con Castaños, Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas tiene dos, que es la de Cuatro Ciénegas y la de Juan de Boquilla. La de Frontera,
la de Jiménez, la de Musquis, la de Nadadores, la de Nava. La de Nava tiene dos, Nava y Nava Río Escondido. La de Ocampo, el Rosario. Coahuila Ramos Arizpe tiene tres, que es el Anhelo, Hipólito y Ejido Riata. Coahuila, La Madrid, Sabinas. Saltillo tiene uno, dos, tres, cuatro estaciones, que es La Encantada, Gómez Farías, La Aventura, Benjamín Méndez. Y otra estación que tenemos es en San Pedro de las Colonias, otra en Sierra Mojada, en Viesca, que es La Mancha, y en Viesca, Jimulco. En Zaragoza serían las 24 estaciones. Aquí me atreví a poner montos económicos para su intervención en conservación y mantenimiento. Esto para su recuperación y evitar la pérdida de esos edificios. Estamos hablando de más o menos de un promedio de entre 1.500.000 a 3 millones de pesos, dependiendo obviamente de los daños que tenga cada inmueble. Por ejemplo, la de Castaños en 5 años, para su restauración en 5 años, estamos hablando de 1.550.000 pesos. Por ejemplo, para la de Jiménez en San Carlos, estamos hablando de 2.600.000 en el mismo lapso de tiempo. La de Nava, 2 millones de pesos, también para el mismo lapso de tiempo de 5 años. Estamos hablando de Ramos Arizpe, la de Hipólito, por decir la más importante que tiene este municipio. Estamos hablando de 1.350.000 pesos. En la Madrid, que es una construcción muy, muy interesante de adobe por completo. En franco deterioro también. Ahorita más adelante vamos a ver las imágenes. Para lo que es la Madrid, se necesitaría bueno, una cantidad de 2.800.000 pesos para su restauración. Para Saltillo, vamos a escoger por ejemplo, La Encantada. Estamos, habl- estamos hablando de 1.350.000 pesos en un lapso de 5 años. Todas esas estaciones que he mencionado antes son del siglo XIX. Nos vamos a que es San Pedro, que también es del siglo XIX, siglo XX, de su periodo de construcción. Estamos hablando de 1.500.000. Lo que es La Mancha, la estación de ferrocarril, de 700.000 pesos. Coahuila en Zaragoza, perdón, estamos hablando de 2.600.000 pesos. Esta es una estación del siglo XX. Ahorita vamos a ver las diferencias constructivas en cada una de ellas, del 19 y 20. Lo que es Viesca, La Mancha, estamos hablando de 700.000 pesos, como ya hemos dicho anteriormente. Sierra Mojada, estamos hablando de 1.650.000 pesos. Como lo dije anteriormente, esto es en un lapso de 5 años y con esto se podría recuperar tanto la estación de ferrocarril, que es el patrimonio cultural construido, como la reactivación social y económica de cada una de estas áreas. Porque cabe mencionar que en la actualidad todas estas zonas perdón, de las antiguas estaciones de ferrocarril están en desuso y bueno, se propicia ¿cómo lo puedo decir? Una, un área de reunión para, pues ya sabes, drogadictos, de zonas de peligro y zonas de riesgo. Y con la restauración de cada una de ellas podríamos hablar de la reactivación social y económica que tanto necesita estos municipios del estado de Coahuila. Y bueno, tenemos algunas imágenes de las estaciones de ferrocarril. Por ejemplo, estamos viendo la de Cuatro Ciénegas. Es una estación hecha de adobe, ladrillo, madera. Se compone de dos estructuras de un solo nivel. Esta estamos hablando de la estación que se encuentra en Cuatro Ciénegas. Porque acuérdense que hay dos. Comentábamos lo de la Madrid, que es una construcción de pura adobe, muy interesante. Tiene lo que es
lo que es la gran galería, bueno, el gran espacio construido de un solo nivel, hecho de adobe, y lo que son estas que están de este lado, que después no sabemos si son chimeneas o fogones para calentar comida, ¿no? Pero son muy interesantes en su forma constructiva. Todo esto está hecho de adobe, madera. Está se ve en un gran avance de deterioro, pero se puede restaurar y rehabilitar. Y con esto reactivaríamos esta zona, que es un área deprimida de lo que es el municipio de La Madrid. De hecho, está en la localidad de La Madrid, en las afueras de la ciudad. Si se fijan, ya cambia siglo XIX, siglo XIX, siglo XIX, siglo XX. Cambia por completo la forma arquitectónica de los inmuebles. Aquí tenemos un inmueble que al centro tiene una construcción de dos niveles y a los costados de un solo nivel. Se reaprovecha las piedras, bueno, se hace una combinación de adobe, piedra y ladrillo para obtener lo que es en piedras, son todos los elementos decorativos, que son estos, de las jambas, ¿sí? Que no se ve en esta estación. Se ve más sencilla, pero también con una gran tecnología. Bueno, aquí está la de San Carlos. Vamos a la de Zaragoza. Si se fijan, la de Zaragoza y la de San Carlos son muy similares en su forma constructiva, tanto en que conserva un edificio de dos niveles al centro y de un solo nivel a los costados, y se alarga se extiende hacia los costados, tanto derecho como izquierdo. Y se fijan, si uno no le pone atención, se puede uno confundir y pensar que es la misma, ¿no? Tienen los mismos elementos constructivos, siglo XX, en plena revolución industrial. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la utilización de elementos de acero, igual aquí la de Zaragoza. Y se fijan la diferencia, siglo XIX, siglo XIX, siglo XX, siglo XX. Esta estación es muy en particular, para mi gusto, es la de mayor aportación tecnológica, arquitectónica del siglo XIX y siglo XX. Lo que son estas estructuras metálicas, que es la Casa Redonda, tiene una fecha de 1892, ya muy tardía del siglo XIX, y termina en el siglo XX. Esta estación de ferrocarril sí está en un gran estado de avance de deterioro, pero se puede restaurar. No más restauraríamos lo que es la estación de ferrocarril, se restauraría tanto social y económicamente, tanto la población de Hipólito como la estación de ferrocarril. ¿Por qué digo esto? El poblado de Hipólito está ahorita, híjole, cuando hicimos la visita, es un poblado totalmente muy pobre, sin recursos, teniendo aquí este tesoro de constructivo de la estación de ferrocarril, que si se restaurara, ya sea para lo que su uso original, que fue la estación de ferrocarril, o para un centro comunitario, o para algún, pues no sé, algo cultural. No tiene que ser cultural, también puede ser un centro de capacitación. Traería recursos importantes que necesita el municipio y la localidad para poder reactivar social y económicamente. ¿A qué me refiero a esto? A la generación de empleos, generación obviamente de movimiento de dinero y de reactivación social. Y como conclusión sería, pues, comentar que todas esas construcciones son muy valiosas, tanto que aportan grandes avances tecnológicos en el siglo XIX y principios del XX, porque fueron una gran aportación del porfiriato. ¿Por qué no decirlo? Porque así fue. Don Porfirio hizo que el país se uniera a través de las estaciones de ferrocarril, y esto hizo que México en su tiempo fuera una potencia económica, aunque muchos no lo quieran reconocer, así fue. Se hizo una gran potencia económica porque hubo una gran revolución industrial. ¿Qué me refiero a una revolución industrial? Una revolución industrial me refiero más que nada a la modernización del país en el siglo XIX. Lamentablemente,
Bueno, lamentablemente vino la revolución con sus beneficios y no beneficios. Sus beneficios fueron todas las transformaciones sociales que vemos a la fecha y los no son los que pues, destruyeron mucho patrimonio histórico, ¿no? Y bueno, con la reactivación y mantenimiento de estas estructuras podemos lograr que todas estas zonas deprimidas puedan hacer una gran reactivación económica y social. Muchas gracias.